Buenas tardes, muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos en una emisión más de nuestro programa ¿Por qué leer a?, dedicado en esta ocasión a Adolfo Gili. Y para eso nos acompaña la doctora Rina Ru. Ella es profesora e investigadora de la UAM Xochimilco, doctora en ciencia política. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, encantadísima. Vamos a platicar los datos generales de Adolfo Gili. Él nace en Buenos Aires en 1928, muere en la Ciudad de México en el 2023, realiza sus estudios en Buenos Aires en la Escuela Normal de Profesores Mariano Acosta, donde se gradúa en el 46, y la licenciatura en Procuraduría Social en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en el 48. Obtiene ya tiempo después el doctorado en Estudios Latinoamericanos en la Facultad de Ciencias Políticas Sociales de la UNAM. Entre otros muchos textos, es autor de La Revolución Interrumpida, Arriba los de Abajo, Estudios sobre América Latina, escritos sobre América Latina, Felipe Ángeles, el Estratega, y Estrella y Espiral, militante, entre otros, del Partido Revolucionario de los Trabajadores y del PRD. Doctora, ¿qué nos puede platicar un poquito de la persona y de la formación de Adolfo Gili? Bueno, como has dicho, pues desde muy jovencito se involucró en muchas políticas y sociales desde su natal Argentina. Él nació en 1928, como ya has señalado, en Buenos Aires, en Argentina. Tuvo una larga travesía por varios países de América Latina, incluida Bolivia, recién surgida de la Revolución del 52, Guatemala, hasta llegar a México después de cruzar la frontera, siendo parte de la guerrilla guatemalteca. Es apresado en 1966 al cruzar la frontera y recluido en la prisión de Lecumberri, hoy paradójicamente Archivo General de la Nación. Y bueno, tuvo una vida muy intensa, muy compleja, viviendo acontecimientos muy importantes de la historia latinoamericana, desde el ascenso del peronismo en Argentina hasta las luchas sociales en Bolivia, en donde estuvo algunos años, en esa Bolivia recién surgida de la Revolución de 1952, y participó fugazmente en la guerrilla guatemalteca hasta llegar a territorio mexicano, en donde lamentablemente fue recluido, apresado y recluido en la cárcel de Lecumberri, en donde, digamos, escribió una de sus obras más importantes, una de las obras que lo hizo muy conocido, no solo en México, sino en América Latina, La Revolución Interrumpida. La Revolución Interrumpida probablemente sea su libro más conocido y polémico, pero lo interesante de esto es que usted nos dibuja, tú, perdón, si me lo permites, nos dibujas un personaje que no, es un académico que no está solo metido en las aulas, o sea, es alguien que se involucra, pues, en una serie de luchas sociales. Cuando estaba yo viendo el año de su nacimiento, me recordó inmediatamente aquel poema de Borges, ¿no? El corralito seguro ya opinaba Irigoyen. Claro, nace en la época de Irigoyen, ¿no? En esa Argentina. Disculpa que te interrumpa, es el año del nacimiento de Che Guevara, 1928. Además. Bueno, pues, y también en Argentina, ¿no? Claro. Entonces, y su biografía me recuerda a otros personajes también de la época, incluso de Argentina, y también escritores que derivaron hacia la literatura, ¿no? ¿Cómo y por qué llega a México? Tú hablas de que viene de la guerrilla guatemalteca, entonces simplemente es venir huyendo y nos venimos a México, y llega a México y lo que hacemos es meterlo en Lecumberri, ¿no? Bueno, yo creo que esta larga travesía política e intelectual, porque además fue cronista de varios acontecimientos importantes en la historia latinoamericana, creo que esta travesía tenía que ver, bueno, por supuesto, con su adhesión a una corriente de pensamiento intelectual y política, el trotskismo,
y particularmente en una vertiente muy interesante de la tradición de pensamiento trotskista, que fue la tradición de Michel Pablo, que era una tradición pensador finalmente que habitaba en Grecia, un pensador que centraba su mirada en los territorios coloniales. Es decir, a diferencia de otras corrientes del trotskismo que centraban su mirada en el movimiento obrero europeo, esta corriente trataba de ver el otro ancho mundo latinoamericano y mundial, sobre todo en aquellos territorios del mundo habitados por poblaciones agrarias rurales, campesinas, indígenas, y creo yo que esto dejó una impronta en el pensamiento y en la vida de Adolfo que le lleva justamente a irrumpir en diversos acontecimientos en la historia latinoamericana. Llega a México casi por azar, y bueno, es encarcelado, lo cual le va a permitir, en las condiciones del encierro, obviamente, elaborar una de las más importantes, me parece, contribuciones a la comprensión de la historia de la Revolución Mexicana. Pero yo diría esta larga travesía por varios países latinoamericanos, pues tiene que ver con esta impronta en su vida, con esta impronta en su pensamiento político, que tiene que ver con esta tradición latinoamericana, centrada en este otro lado del mundo no europeo, que viene justamente de esta reflexión de una parte del trotskismo mundial. Es muy interesante ese análisis que nos propones, porque, por ejemplo, cuando uno lee La Revolución Interrumpida, me parece que una cosa que es muy clara en ese texto, aunque me podrás corregir, creo que después su pensamiento varió, es en el sentido de al zapatismo le faltó una vanguardia, ¿no? La vanguardia obrera, pues, ¿no? Pero me parece que después hay como una especie de cambio en su pensamiento. Yo creo que sí hubo un cambio. Bueno, evidentemente la Revolución Interrumpida originalmente está inspirada en la mirada de la historia que plasma León Trotsky en la historia de la Revolución Rusa, y condensada en su tesis de la Revolución Permanente, una tesis que Trotsky elaboró en su confrontación teórica con lo que después sería el estalinismo, es decir, la idea de que en los países semicoloniales y coloniales la revolución democrática suponía, como en el caso de la Rusia zarista, suponía transgredir los límites de una revolución democrática para transgredir o transitar hacia una revolución más profunda. Este es, digamos, el gran paradigma del que Adolfo se apropia para pensar la Revolución Mexicana, una revolución igualmente que en Rusia, una revolución en un país agrario, la primera revolución en realidad del siglo XX, la Revolución Mexicana. Pero efectivamente, Víctor, digamos, Adolfo va refinando su análisis. Lo que queda invariable, me parece, es esta idea de interpretar la Revolución Mexicana como una gran revolución centrada en la lucha por la tierra, que efectivamente tiene un momento culminante, que es la ocupación de la Ciudad de México por los ejércitos campesinos de Villa y Zapata en diciembre de 1914. Gili todavía en la primera edición habla de justamente de lo que estás hablando, de la ausencia de una vanguardia obrera, y por eso le llama una revolución interrumpida, aunque muchos años después él en una reflexión propia de su trabajo
pues sí, justamente considera que todavía tenía una visión teleológica de la historia, en donde parecería que habría un fin predeterminado. No, no había un fin predeterminado, obviamente, como en ninguna revolución, pero creo que lo que él trataba de señalar con esta afirmación era justamente la imposibilidad en una sociedad del capital, si se quiere moderna, la imposibilidad de transformar radicalmente esa sociedad sin la participación de los productores directos, de los trabajadores, aunque por supuesto, como decía, él va a reflexionar sobre esta primera interpretación, lo cual no quita la originalidad de la revolución interrumpida, la originalidad de esa visión de la historia, que a diferencia de otras, de la interpretación tradicional o convencional, en donde aparecían los actores como en un juego caótico de fuerzas, en donde uno no terminaba de comprender los proyectos de las distintas fuerzas políticas, lo que Adolfo hace es iluminar esa revolución, centrando la mirada en la lucha por la tierra como el gran motor de la Revolución Mexicana. Creo que eso quedó como la gran contribución de Adolfo para la comprensión de la Revolución Mexicana. Y eso siguió siendo válido como interpretación, para dar sentido a esa historia, para dar un faro que iluminaba esto que parecía una confrontación de distintas fuerzas políticas, en donde en la historia oficial aparecían esas fuerzas como juntas, y lo que Adolfo explica en la Revolución Interrumpida es justamente el núcleo conflictivo, el epicentro de esa revolución, que te va explicando las disensiones, las confrontaciones, las divisiones, justamente en torno al problema nuclear de la revolución, que fue la lucha por la tierra. Y yo creo que eso hizo de la Revolución Interrumpida un paradigma de interpretación vigente, que se volvió un paradigma de formación de muchas generaciones, que se volvió una interpretación elogiada incluso por grandes intelectuales de la época como Octavio Paz o como Monsiváis, que reconocieron en el trabajo de Adolfo, y quiero subrayar, un trabajo en prisión, sin tener los recursos para indagar en los archivos, una interpretación, una reflexión sobre la revolución, que tenía un elemento fundamental, que era tratar de entender esta irrupción de las masas, como le llamaba él, esta irrupción de las masas en el escenario político. Centrar la mirada en las aspiraciones de esas masas campesinas antes que en los caudillos, antes que en los dirigentes, antes que en los grandes jefes militares. Creo que fue la gran contribución de Adolfo al conocimiento y a la interpretación y la periodización de la Revolución Mexicana. Como un lector, hablo de mí, que no soy historiador. Cuando me topo con Adolfo Gili, lo primero que noto es su texto no se parece a la historiografía tradicional sobre la revolución, ¿no? O sea, ese es el primer elemento. Por ejemplo, su abordaje de Villa y de Zapata es muy distinto al que vemos en textos anteriores o incluso posteriores, que nos narran esta idea de una revolución mexicana cuando eran en realidad revoluciones mexicanas. Y a mí me da la impresión, que puedes no compartir, que Gili se emparenta más con algunas de las novelas de la Revolución Mexicana que con la historiografía tradicional de la Revolución Mexicana. ¿A qué es a lo que voy? A que en algunas novelas, no sé, los de abajo, se llevaban el cañón para Bachimba, uno lo que encuentra es la masa y el pueblo visto desde abajo, no sé si me explique. O sea, la revolución desde el caballo del que lo está haciendo, o desde el hombre o la mujer. Vamos a pensar, por ejemplo, en Cartucho, de Nelly Campobello, ¿no? O sea, es visto desde abajo,
cuando lo otro es una historiografía que lo que quiere es justificar un régimen, ¿no? O sea, la revolución tiene dos hijos, el partido y la constitución, y hay que explicarla a partir de los dos hijos para justificarlos. Me parece que esa es una cuestión que yo como un lector no especializado, pero interesado, pues me topo. Ahora, sí, es cierto este tema que remarcas, escribe desde la cárcel. Lo mismo que hizo Rivapalacio en el siglo XIX con su historia, ¿no? O sea, dos historiadores que escriben desde la cárcel. Y tocas un tema que a mí me parece sumamente interesante. ¿Cómo figuras tan disímbolas como Paz, que creo que trotskista nunca fue, como Paz o como Monsiváis, elogiaran la obra de Gili, ¿no? O sea, a mí de lo que me habla es del impacto que tiene en su momento la publicación de su texto. Y fue un texto, digamos, rompedor, pues, en su momento. Sí, claro. Bueno, fue un texto, a mi juicio fue un texto iluminador, se escribe, bueno, se publica en 1971, todavía Adolfo en prisión, él sale de prisión en 1972. Octavio Paz escribe elogiando la interpretación de Adolfo, y yo quisiera justamente subrayar esto que estás explicando. Por supuesto, Nelly Campobello y otros literatos de la Revolución Mexicana eran lecturas importantes para Adolfo, que además era un gran lector de la literatura mexicana. Pero yo quisiera subrayar justamente esto que para mí define, lo digo con toda seriedad, define el trabajo intelectual de Adolfo Gili como historiador, su mirada centrada en el mundo subalterno. Creo que esto fue la gran contribución de Adolfo. Él utilizaba una metáfora recuperada de Walter Benjamin, cepillar la historia a contrapelo, que quería decir justamente ir más allá de la historia de bronce, es decir, de la historia centrada en los militares, en los caudillos, en los grandes personajes, la historia convencional, que es la que nos enseñan desde la primaria, ¿no? La historia de los grandes héroes, para sumergirse en esa historia profunda, muchas veces clandestina, muchas veces negada, muchas veces oscurecida por esta gran historia de bronce, para tratar de escudriñar la vida, los sentimientos, las obras de los grandes personajes anónimos de la historia, que son las clases subalternas. Entonces, bueno, eso es lo que le permite a Adolfo descifrar el sentido profundo de la Revolución Mexicana. Y bueno, por supuesto se liga con Octavio Paz, más allá de los avatares de la política, más allá de estas distinciones, me parece bastante superficiales entre dos grandes intelectuales como Adolfo Gili y Octavio Paz. Adolfo reconocía una identidad afectiva con Octavio Paz, cuyo abuelo además había sido zapatista, ¿no? El de Octavio Paz. Y Adolfo reconocía una afinidad electiva con Octavio Paz. Él narraba en lo que sería su último libro antes de irse, Estrella y Espiral, él narraba justamente las razones de esta identificación, y él narraba cómo pues fue uno de los libros de Octavio Paz, La Estación Violenta, el libro con el que salió de la cárcel, el único libro que escogió al refugiarse forzadamente en su exilio a Francia, La Estación Violenta, un libro de Octavio Paz que lo acompañó en ese itinerario en su exilio a Francia después de la salida de Lecumberri. Entonces, bueno, le gustaba la poesía de Octavio Paz, y creo que había una identificación profunda con ese Octavio Paz, de la llama doble, ese Octavio Paz del laberinto de la soledad, ese Octavio Paz que como Adolfo también tuvo una influencia del surrealismo. Entonces, bueno, de André Breton, Paul Eluard, Guillaume Apollinaire,
Entonces me parece que había esa identificación, insisto, más allá de las posiciones políticas, más allá de los avatares de la coyuntura política, había sí este acercamiento, esta identificación en términos afectivos, y por supuesto también intelectuales. Seguramente le gustaba el Paz del poema blanco, ¿no? O el Paz aquel de el mantel olía a pólvora, ¿no? Por referencia a su abuelo liberal, a su padre zapatista. Claro, claro. Y ya que citas su última obra, porque nos hemos centrado mucho, justificadamente, en su obra sobre la revolución, ¿qué podemos decir del resto de los textos de Gili, de sus propias memorias, pero también de su labor? Bueno, fue evidentemente, fue un autor prolífico, Adolfo. Eh, sería, sería, sería tarea de otro programa hacer la cronología de sus escritos, desde sus escritos sobre América Latina antes de su ingreso a México, y toda la cauda de análisis, tanto de coyuntura latinoamericana como análisis historiográficos propiamente, como análisis teóricos propiamente, es decir, creo que parte de la complejidad del pensamiento de Adolfo Gili fue justamente el, esta, esta, este policromo modo de mirar el mundo. Encontramos en su obra desde análisis de historia, además de la Revolución Interrumpida, por supuesto su análisis del cardenismo mexicano, es decir, de ese régimen que entre 1934 y 1940 cambió la vida de muchos mexicanos con el reparto agrario, con la explotación del petróleo. Bueno, Adolfo dedicó buena parte de su trabajo intelectual a escudriñar ese periodo de la historia mexicana, y que se condensó en un texto, El cardenismo, una utopía mexicana, además de continuar con el desciframiento de un personaje singular de la Revolución Mexicana como Felipe Ángeles. Pero además de esa vasta elaboración en el terreno de la historiografía, creo que no hay que olvidar los análisis teóricos de Adolfo Gili. Es decir, Adolfo, además de ser historiador, era un gran teórico con un fino análisis de un pensador evidentemente formado en una lectura no dogmática de Marx, y subrayo, una lectura no dogmática de Marx, que le permitió, entre sus preocupaciones, analizar la burocratización de la Unión Soviética, es decir, el fenómeno del estalinismo, pero además también analizar este tiempo nuestro. Analizó, por supuesto, el siglo XX, siglo de luces, siglo de sombras, siglo de guerras, siglo de revoluciones, en donde Adolfo subrayó sobre todo la revuelta en el mundo, la revuelta anticolonial en los países coloniales o semicoloniales, pero además analizó también este nuevo mundo, este mundo que algunos llaman o que definen como la globalización o la mundialización. Adolfo desde los inicios de los años 80 se preocupó también por descifrar este nuevo mundo más allá de las modas intelectuales. Y entonces encontramos en su itinerario intelectual desde un ensayo para mí pionero, La mano rebelde del trabajo, hasta un libro que puedo decirlo sin falsas modestias, un libro en el que colaboramos, El tiempo del despojo, en donde tratamos justamente de hacer un análisis teórico de esto que consideramos un gran cambio de época. Entonces, bueno, sí, Adolfo tenía esa peculiaridad de su pensamiento, que era no solamente centrarse en el trabajo historiográfico con rigor científico,
escudriñando archivos, pero también con lo que él llamaba, y que para él eran, fíjate, era muy bonita la expresión que usaba. Decía, sin esos ingredientes, el oficio del historiador no pasa de ser un pan sin levadura. Pasión, imaginación histórica, experiencia, rigor científico, digamos, esa era su tarea como historiador, pero al mismo tiempo la inquietud por pensar el mundo contemporáneo, igualmente con rigor científico, igualmente con pasión. Y yo diría, una de las claves para entender el pensamiento de Adolfo es justamente esta pretensión de explicar el mundo sin renunciar a la rabia, sin renunciar a la indignación moral, pero siempre cuidando el rigor científico. Es decir, Adolfo no hacía ideología, Adolfo quería hacer pensamiento serio sobre la historia y pensamiento serio sobre el mundo. Entonces, creo yo que esto es eso es parte del legado de interpretar este modo de acercarse al mundo, sí, desde una posición política existencial, porque él siempre se colocó del lado de los subalternos, nunca fue un intelectual del poder, jamás, pero al mismo tiempo sabiendo distinguir las fronteras entre la posición política y la investigación historiográfica y la investigación teórica. Entonces creo yo que eso era la magia o la virtud del análisis de Adolfo. Y que además demuestra algo que a veces se nos olvida en México, o a veces se nos olvida en algunas profesiones como la mía, yo soy abogado, que es el hecho de que uno puede tener militancia en movimientos sociales y ser un académico, o ser una académica, o sea, una cosa no está peleada con la otra. Dicho de otra manera, yo recuerdo algunas consignas en algunas manifestaciones, ¿no? El maestro marchando también está enseñando, o las posturas, por ejemplo, de los Critical Legal Studies, ¿no? Que es, salgamos y parte de la formación también es una santa rabia, una santa indignación, tal vez diríamos. Pasemos a otro tema. ¿Cómo llegas tú con Adolfo Gili, ya sea la persona o las ideas? Bueno, a ver, no me gusta mucho hablar, hay como un vicio cuando se quiere hablar de grandes intelectuales, uno termina hablando de uno más que de ellos. Pero Pues bueno, lógico, nos marcan. bueno, sí, bueno, por supuesto, para mí Adolfo fue un gran maestro. Yo lo conocí y yo lo voy a decir, lo voy a decir con mucho cuidado. Yo me enamoré intelectualmente de Adolfo, intelectualmente, eh, con la lectura de La Revolución Interrumpida, cuando empecé a estudiar ciencia política en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Particularmente el capítulo de la Comuna de Morelos, bueno, me parece que si tienes cierta sensibilidad es un capítulo que te mueve. Me parece que es uno de los capítulos más importantes de La Revolución Interrumpida. Yo lo conocí antes que personalmente lo conocí por su obra, como muchos estudiantes. En esa época, te estoy hablando de mediados de los 80, Adolfo no daba clases en licenciatura, daba clases únicamente en posgrado en la Facultad de Ciencias Políticas. Y justamente, bueno, mi acercamiento ya personal con él fue justamente con la tesis de doctorado. Asistía a sus seminarios en el posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y fue, bueno, imagínate, trabajar con Adolfo Gili era un acontecimiento, ¿no? En esos seminarios justamente en los que él al mismo tiempo estaba trabajando su libro sobre el cardenismo. Y bueno, ahí empezó una compañía académica e intelectual. Bueno, me asesoró la tesis del doctorado,
cuyo resultado fue El Príncipe Mexicano, es decir, una tesis justamente sobre la formación del Estado mexicano. Pero en esos años de asesoría intelectual, bueno, tuve la oportunidad, viví junto con él la ruptura cardenista del 1988, en donde él tuvo un papel protagónico, justo porque había entendido la historia mexicana, entendió lo que era esa ruptura profunda del régimen político con la irrupción de el hijo del general. Participé después, colaboré en un proyecto editorial, en una revista, la revista Viento del Sur, que Adolfo coordinaba, y que tuvo una aparición desde 1994 hasta 2000, en donde analizábamos, acontecimientos de la realidad política mexicana. Y bueno, desde esos años, yo podría decir desde 1987-88, colaboramos con él, algunos estudiantes, en un librito, Cartas a Cuauhtémoc Cárdenas, en Sí. donde revisamos, leímos, trabajamos, tratamos de interpretar las miles de cartas que le habían mandado a Cuauhtémoc Cárdenas la gente en la campaña presidencial de 1988, y entonces de eso salió un libro, Cartas a Cuauhtémoc Cárdenas, publicado en ERA. Entonces, bueno, la historia de la colaboración con Adolfo es larga. Fueron más de 30 años de cercanía intelectual y política con él, fue mi maestro, y bueno, era un personaje que era capaz a pesar de ser su discípula, es un personaje capaz de intercambiar contigo en términos de respeto intelectual, de intercambio de ideas. Entonces, bueno, esa es mi historia con Adolfo Gili. El último libro que publicamos fue El tiempo del despojo, ensayo sobre un cambio de época, en donde recopilamos diversos ensayos, algunos de él, algunos míos, algunos conjuntos, ensayos de interpretación de este nuevo mundo, que surge del fin de los llamados 30 gloriosos, ¿no? Coincido contigo, creo que ese capítulo de la Comuna de Morelos es que tiene una bueno, es mi impresión, que puedes no compartir. En todo el libro hay una tensión emocional, ¿no? Pero creo que la emoción que se deja ver en ese capítulo, no la empatía, sino la simpatía que deja ver, es francamente contagiosa, ¿no? Para quienes veníamos de leer sobre el zapatismo en otro tipo de fuentes más centradas en la figura, en este tipo de situaciones, el verlo desde abajo, o sea, tal y como nos lo has planteado, la verdad es que se vuelve sumamente interesante. Yo platicaba hace poco con mi hijo, tiene 14 años, platicamos justamente del zapatismo, ¿no? Y de las distintas lecturas que hay. Y yo le platicaba, mira, aquí en la Ciudad de México no le tenían tanto miedo a Villa, le tenían miedo a Zapata, porque los zapatistas andaban por acá por Xochimilco y en Milpa Alta. Y cuando ocupan la Ciudad de México, todo lo de Palafox y demás. Y la verdad es que lo que yo le estaba haciendo era una parágrafis del texto de Gili. O sea, realmente era eso. A ver, ya que nos has hablado también de la persona, de la figura humana, para nosotros es muy interesante porque hemos abordado también otro tipo de historiadores. Por ejemplo, ya abordamos a Lucas Alamán, ¿no? Claro está, ya no hay nadie que nos hable, yo lo conocí de esta manera, pero hay narraciones de Guillermo Prieto y demás. Entonces, conocer a la persona detrás de la obra siempre resulta muy atractivo. Y en ese sentido, yo te haría dos preguntas finales. Una, ¿por qué sigue siendo importante el pensamiento de un señor para México? De un señor que nació en Buenos Aires en 1928. O sea, ¿por qué el día de hoy sigue siendo importante? Eso es lo primero. Y lo segundo, para quienes no lo conozcan, pues lo hayan oído, hayan visto por ahí sus libros, que se siguen editando, además.
¿Por dónde empezar a leerlo? ¿Por qué seguir leyendo a Adolfo Gili? Yo creo que por su forma de mirar y de narrar la historia. Es decir, que hace singular la mirada de historiador de Adolfo, esta capacidad de invitarnos a voltear la mirada hacia el mundo subalterno, es decir, de personas de carne y hueso que no suelen dejar registro escrito de sus vidas, de sus pensamientos, de sus sentimientos. Adolfo, con toda la dificultad que implica esta mirada, porque los subalternos generalmente no dejan registro escrito en los archivos de sus acciones, con toda la dificultad que eso implica, Adolfo nos invitó a rastrear la historia contrapelo, como él le llamaba, asumiendo una metáfora de Walter Benjamin, voltear a ver esa historia oculta, esa historia que no aparece en la historia convencional y que nos da claves para comprender la historia, entendiendo la historia como él llamaba. La historia es finalmente una reconstrucción de relaciones sociales. Y esas relaciones sociales, mientras siga existiendo la sociedad de clases, son relaciones de poder, son relaciones asimétricas, son relaciones de fuerza. Y Adolfo tuvo la genialidad de voltear la mirada hacia ese mundo excluido o dominado, que eran para él los principales actores de la historia. Sin negar la impronta que dejan en la historia los grandes personajes, pero Adolfo tenía esta intención de ver la historia social. Entonces, bueno, eso me parece una primera contribución. Creo que lo que definió la trayectoria intelectual de Adolfo es justamente esto, lo que él resumía como, recuperando esta metáfora de Walter Benjamin, cepillar la historia contra pelo. Es decir, ver más allá de la cristalización en instituciones, la acción humana y la acción subalterna. Y aún más, tratar de descifrar lo que desde el mirador de las instituciones del Estado nunca aparece, que es la política autónoma de las clases subalternas. Y esa es la maravilla de la Comuna de Morelos. Más allá de la simpatía o de la empatía o de lo emocional, la capacidad de descifrar esta experiencia humana de organización campesina que supuso no solo la promulgación de leyes agrarias en territorio zapatista, la promulgación de leyes municipales, es decir, la autoorganización de la comunidad agraria en este territorio asediado por otras fuerzas militares, que implicó para Adolfo una experiencia con y lo digo con todo cuidado, una experiencia que no había tenido precedente en la historia salvo la Comuna de París. Y por eso le llama la Comuna de Morelos. Es decir, ¿qué significó la Comuna de París? Justamente estos pequeñitos momentos en la historia quizá en que la gente común y corriente toma el destino en sus propias manos, se organiza como Dios le da a entender, y bueno, esto fue para Adolfo lo que él llamó justamente la Comuna de Morelos. La otra parte de la pregunta, ya me fui. ¿Por qué libros empezar a conocer a Gili? ¿Por qué ¿Por qué textos? libros? Bueno, obviamente el texto que lo volvió inmortal, La Revolución Interrumpida, que es un texto con el lenguaje de la época, en medio de las coordenadas de un vocabulario de la izquierda de la época,
que sin embargo sigue siendo un texto que por lo menos a mí me ayudó a entender la Revolución Mexicana. Es decir, hasta antes de la Revolución Mexicana, de la Revolución Interrumpida, uno no entendía cabalmente de qué se trataba esa historia, mucho más cuando en la historia oficial nos ponen juntos a Villa y a Zapata y a Carranza y a Madero, y bueno, Adolfo te permite entender esa historia, esa gran aventura humana que fue la Revolución Mexicana, por supuesto la Revolución Interrumpida, pero para entender su método, yo creo que es necesario leer un ensayito que escribió en 1980, La historia como crítica o como discurso del poder, en una compilación que se volvió clásica, Historia para qué, publicada en siglo XXI. Allí Adolfo expone los fundamentos de su método, los fundamentos teóricos y metodológicos de su método historiográfico. Y otro textito que me parece sumamente iluminador, Historia a contrapelo, en donde Adolfo explora, dialoga, intercambia ideas con grandes historiadores y con grandes pensadores como Marc Bloch, como Walter Benjamin, Antonio Gramsci, Rana Gilbuja y la Escuela de la Subalternidad, en donde Adolfo va mostrando, digamos, las afinidades selectivas que a lo largo de su vida y de su reflexión fue construyendo con estos autores con los que tenía una afinidad en la manera de comprender el mundo y de comprender la historia. Entonces, yo pondría esos dos ensayos, además, bueno, de la lectura, obviamente, de La Revolución Interrumpida, su libro sobre el cardenismo, en donde a contrapelo de otras interpretaciones que veían el cardenismo como política de masas, que corporativizó y repartió la tierra para corporativizar, Adolfo logra entender el cardenismo como un gran movimiento social que viene de abajo y que se expresa justamente en las políticas de este dirigente militar, cuyas acciones no se entienden sin el movimiento social. Y esa es una de las virtudes de Adolfo, el entender la historia más allá de los aparatos, más allá de los personajes, más allá de los caudillos, entender el movimiento social que permite explicar una figura política importante en cada caso, en este caso la del cardenismo. Y por supuesto, su última obra historiográfica, El general Felipe Ángeles, un estratega de la Revolución, editado por ERA también, que fue un libro que le llevó los últimos años de su vida, y que me parece que además fue un libro en donde se condensó que fue otro carácter muy peculiar de la obra de Adolfo, que fue su pluma. Es decir, Adolfo no solo era un gran historiador, era un gran narrador, que escribía además de manera literaria, poéticamente, diría yo, escribía la historia, y fue una de las obras, me parece, en donde este modo de narrar la historia tuvo una de sus expresiones más refinadas. Es decir, es un libro que lees que no solo te ilumina la vida de este personaje singular de la Revolución Mexicana, sino es una obra en donde me parece que se expresa esta forma literaria de escribir de Adolfo, ¿no? Pues bueno, yo diría eso, además, bueno, de los múltiples ensayos, de los libros que escribió sobre América Latina, sobre la Unión Soviética, sobre este tiempo del mundo. Yo diría eso, eso me parece sería una buena entrada. Por supuesto, reitero, La Revolución Interrumpida, que fue un libro que formó muchas generaciones, además. Pues doctora, te agradecemos mucho, nos has dado un amplio panorama del personaje que hoy nos convocó. Para nosotros era importante y poder transmitirlo, no porque pensemos que sea alguien que se encuentre
medio olvidado, porque la reedición de sus libros nos habla de que, o sea, es una presencia intelectual absolutamente clara, pero siempre habrá nuevas generaciones que necesitarán conocerlo. Y un poco el sentido de estos programas es, pues, ¿por qué es importante leerlos hoy? ¿Por dónde le podemos entrar? Y nos has prefigurado un panorama que para quien le gusta la historia como profesión, para quien le gusta como afición, para quien quiere ser historiador o historiadora, incluso para quien le guste la biografía desde su aspecto literario, vamos, es un autor que tiene muchos posibles lectores y creo que eso es parte de lo que nos deja. Entonces, pues agradecerte mucho que hayas aceptado que grabáramos este programa y desde luego, pues a nuestro público agradecerles que nos hayan visto en una emisión más de Por qué leer a, en esta ocasión dedicado a Adolfo Gili, y nos veríamos en una siguiente emisión. Muchas gracias.